Cada vez que en Colombia se habla de reforma a la salud o las pensiones, parece que el debate fuera completamente interno. Congreso, política, partidos, crisis nacionales. Pero, ¿y si muchas de esas ideas ya vinieran viajando desde afuera? En un mundo globalizado, el derecho también circula. Modelos, instituciones y fórmulas de reforma se mueven entre países como piezas listas para ensamblarse. Y ahí aparece una pregunta incómoda. ¿Las reformas sociales en Colombia nacen realmente en nuestra experiencia local o estamos armando un mueble jurídico con piezas tomadas del showroom global? Porque el derecho no viaja inocentemente y hoy queremos hablar justamente de eso. Bienvenidos al 6º episodio de Mero Tenedor, reforma propia o mueble importado. Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Conversatorios con Nicolás. Hoy tenemos otra vez de invitados a Juan Manuel Yasno y a Sofía Arias. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Sofía? ¿Cómo está Juan Manuel? Muy bien, Nico. ¿Tú cómo has estado? Súper emocionada por esto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces para nuestra audiencia queremos explicar que este podcast va a tener varios segmentos, de los cuales, pues digamos, vamos a tener cada segmento vamos a hablar de un tema en específico y de ahí va a partir nuestra conversación. Bueno, entonces si quieren, empecemos. Bueno, para empezar este podcast, digamos que lo que queremos hablar hoy es acerca de una pregunta que en apariencia, digamos que suena muy colombiana y muy doméstica como tal, pero digamos que en realidad nos obliga a mirar mucho más allá de lo que es el Congreso, de lo que es el gobierno de turno y lo que es la política interna de nuestro país. Y la pregunta es, cuando en Colombia discutimos una reforma a la salud o al sistema pensional, ¿de verdad estamos hablando de algo puramente interno o más bien, digamos, estamos hablando frente a un proceso atravesado por modelos globales, por recomendaciones transnacionales y formas de circulación normativa que vienen de afuera y luego se ensamblan acá? Empecemos a ver qué les parece a ustedes. Cuéntenos. Bueno, pues a mí me parece interesantísimo porque creería que nosotros no queremos responder esto como de forma súper simplista, o sea, no queremos decir todo viene de afuera y pues tampoco decir todo es una creación soberana puramente nacional, sino que lo que queremos hacer es básicamente usar varias herramientas del curso de Derecho Global para pensar esas reformas como algo mucho más difícil, algo más complejo, como posibles trasplantes legales, como lo decía Nico, ensamblajes, normas que circulan, normas que se descontextualizan, que se recontextualizan y a veces aterrizan de manera pues supremamente diferente a cómo se concibieron en su contexto original. Y creo que esa es justamente la lógica que creo que vamos a hablar un poco más adelante de esto, que Michaels discute con la llamada teoría IKEA, que es la idea de que el derecho puede tratarse como un conjunto de piezas estandarizadas que se sacan de un contexto y entran en una especie de reservorio global y pues luego pues, se rearman en otro país, como este es el caso. Sí, y a mí me parece chévere porque este tema deja ver muy bien una intuición central pues que vimos a lo largo del curso, y es que el derecho no viaja de forma inocente, ya que, o sea, cuando una norma, una institución o no sé, una técnica de regulación se mueve de un lugar a otro, no está viajando como algo neutral. O sea, está viajando con una cierta idea de qué es un problema, de qué se cuenta, de qué es lo que se cuenta como solución y qué es lo que se debe priorizar. O sea, también de qué modelo de sociedad pues, es el que se considera deseable en estos casos. Y pues eso al final es profundamente político. De hecho, la relatoría sobre Michaels que vimos en el curso decía justo eso, y es que el derecho comparado no es solo un ejercicio técnico, sino es una forma de organizar el mundo y distribuir el poder mediante, no sé, categorías, clasificaciones y pues proyectos de modernización. Exacto. Totalmente de acuerdo con ustedes. Entonces, digamos que sobre esto es lo que vamos a conversar hoy. Esta es nuestra tesis y no lo vamos a tratar como si fuera un hecho empírico ya cerrado, sino más bien como una forma muy potente de leer, digamos, que el problema. Entonces, digamos que para empezar, como así por decir de lo que vamos a hablar, la hipótesis sería más o menos como que las reformas a la salud o al sistema pensional en Colombia pueden entenderse como escenarios donde circulan modelos globales de regulación, muchas veces promovidos o legitimados por organizaciones o por expertos o por lenguajes transnacionales. Esos modelos, digamos que llegan como soluciones relativamente estandarizadas
o como fórmulas good enough, pero luego digamos que topan con una realidad compleja, una realidad desigual y una realidad conflictiva. Y ahí digamos que aparecen esas resistencias o esas reinterpretaciones o esas adaptaciones y hasta formas de IKEA hacking jurídico. Sí, y eso además nos permite discutir muchas cosas al tiempo. Entonces, primero, pues la teoría IKEA de los trasplantes legales. Segundo, yo creería que una crítica al nacionalismo metodológico, o sea, esa costumbre de pensar que las reformas jurídicas son exclusivamente asuntos internos del Estado. Tercero, la idea de autoridad transnacional, de quién manda realmente, quién produce los modelos, quién fija estándares. La cuarta, la pregunta por la adaptación local, si los jueces, las cortes y pues diferentes actores realmente reciben esas normas de manera pasiva o si realmente las rehacen. Quinto, una pregunta que a mí me parece súper importante y es qué se pierde cuando el derecho social empieza a tratarse como si fuera una tecnología exportable, sí, como si fuera un producto que se compra, se vende y se ensambla. O sea, ahí qué sucede. Sí, mira, y además, o sea, este tema me parece buenísimo porque pone en tensión como dos intuiciones que aparecieron a lo largo de la clase. Una es que el contexto importa y que el derecho no puede simplemente copiarse. Y dos, es que en un mundo globalizado a veces sí se buscan soluciones estandarizadas. O sea, y no siempre es como por maldad, sino también es por cuestión de costos, por rapidez, por falta de experticia o pues por la misma presión de mostrar resultados. De hecho, Michaels lo pone muy claro, ya que a veces en vez de la best law, lo que se ofrece es una norma como good enough, o sea, la suficientemente buena para funcionar en varios contextos, aunque no sea perfecta para ninguno como tal. Totalmente de acuerdo. Entonces, como ustedes son nuestros invitados, digamos que para arrancar les dejo una pregunta que va a atravesar, digamos que todo este episodio del podcast, y es, cuando Colombia entonces reforma la salud o reforma pensiones, ¿está legislando de su propia experiencia social o está armando un mueble normativo con piezas sacadas del showroom global? ¿Ustedes qué piensan de eso? Mira, esto me parece bastante interesante y yo creo que nos introduce perfectamente a nuestro primer segmento. Y es de qué hablamos cuando hablamos de trasplante legal, primero que todo, ya que yo creo que lo primero es no como caricaturizar la idea del trasplante, porque sí, o sea, uno oye trasplante legal y de una uno piensa en una copia textual como si simplemente se copiara una ley extranjera y ya. Pero las lecturas muestran que el asunto es un poco más complejo que eso. De hecho, Twining, por ejemplo, insiste en que los procesos de difusión jurídica no son lineales ni simples, o sea, pueden tener múltiples funciones, múltiples destinos, distintos niveles, distintos agentes, cambios en el objeto que viaja y también relaciones muy complejas con el derecho ya preexistente. Incluso formula esa idea tan buena de que no hay transporte sin transformación. Entonces, ya desde ahí pensar una reforma a la salud o pensiones como trasplante no significa decir que Colombia simplemente copió, o sea, muy entre comillas copió, sino, sino que ciertas ideas, instituciones, técnicas o lenguajes regulatorios circularon y fueron traducidos en el camino. Sí, totalmente. Y ahí qué pena, antes de que Sofi también nos cuente qué piensa, yo siento que además el trasplante no tiene que ser de un artículo exacto. Es decir, puede ser de una racionalidad o de una lógica o de una manera de formular el problema. Por ejemplo, una reforma puede no copiar literalmente un modelo extranjero y aún así estar estructurada por una, ¿cómo decirlo?, una gramática global que tiene que ver con eficiencia, con sostenibilidad, con focalización, de pronto con gestión del riesgo, con la cobertura, todo ese tipo de cosas. O la idea de que lo importante es hacer funcionar el sistema, por así decirlo, aunque sea con una solución más o menos estándar, por así también decirlo. Ahí el trasplante, digamos que no es textual, sino más bien es conceptual. Sí, y total, con lo que estaban hablando, yo creo que se conecta perfecto con Michaels, con lo que les dije al inicio, porque él justamente toma la crítica de Frankenberg y la reorganiza en varias etapas. Entonces la regla empieza en un contexto específico, luego se vacía de contexto, se formaliza y podríamos decir que se convierte en una empty rule
Después entra un reservorio global, como les comenté, como una especie de supermercado normativo donde está disponible para comprar, para mirar qué se hace y resamblarlo. Luego llega el nuevo sistema, todavía como una regla vacía, y finalmente se recontextualiza. Y ese paso de descontextualización y recontextualización pues es fundamental, porque no es solo exportar e importar, sino es sacar una regla de las condiciones que le daban como completo sentido y luego tratar de hacerla funcionar en otra realidad, pues como decía Nico. A mí me parece muy poderosa como la imagen del supermercado, porque cambia muchísimo cómo entendemos la circulación del derecho. O sea, ya no es yo tomo una norma francesa y la copio en Colombia, sino hay un mercado global de soluciones jurídicas listas para ser combinadas, adaptadas y vendidas como literal paquetes de reforma. Y eso importa un montón cuando hablamos de salud o pensiones, porque son campos donde suele haber expertos internacionales, que los rankings, lenguajes de mejoras prácticas, diagnósticos comparados, recomendaciones técnicas, un montón de cosas y marcos de reforma que circulan muy rápido. Sí, de acuerdo. Y ahí personalmente siento que aparece un problema de fondo y es el riesgo de que el derecho se comodifique. Michaels creo que también lo dice expresamente y dice que es que la comodificación de la regla jurídica es lo que le permite viajar. Es decir, cuando la tratas como una mercancía, como algo comprable, como algo ensamblable, su contexto deja de importar tanto. Y yo siento que esa es una intuición fuerte para pensar las reformas sociales, porque salud y pensiones no son cualquier cosa, no son meros dispositivos administrativos, sino que son instituciones que de verdad afectan expectativas de vida, temas como la igualdad, el cuidado, la enfermedad, la vejez, la dependencia. Entonces, una pregunta que me surge a mí es, ¿qué pasa cuando este tipo de derechos o sistemas se empiezan a pensar solamente como, no sé, como piezas ahí de catálogo? O sea, ¿qué pasa? Sí, acá lo que me parece súper interesante es que Michaels, por ejemplo, en su teoría no dice simplemente esto es un asco y se acabó ahí, ¿saben? Sino que él reconoce la crítica, pero también trata de explicar por qué este tipo de trasplantes puede tener un éxito relativo. Entonces ahí entra la idea de las soluciones que nos estaba contando Juanma de good enough. Entonces a veces no hay tiempo, no hay recursos, no hay conocimiento local. O, por ejemplo, los reformadores, en este caso, pues el Congreso no quieren pagar el costo de un diseño completamente a la medida. Entonces, ¿se acude a qué? Pues a una solución formalizada, que es relativamente barata y relativamente adaptable. Entonces, es una visión muy pragmática, casi totalmente pragmática, de tal vez no sea la mejor ley, pero puede ser suficiente pues, para la ausencia de regulación o frente a un sistema percibido como eficiente. Claro, y mira que eso sirve muchísimo para Colombia, porque una parte del debate sobre las reformas sociales siempre gira alrededor de la urgencia aquí, ya que, o sea, es que el sistema está colapsando o que no es que no es sostenible, que no cubre bien, que genera inequidades y pues al final es como que necesita una corrección ya. Entonces, claro, teniendo en cuenta ese contexto, una solución, como decías, presentada ya de forma técnica razonable y pues comparativamente probada, pues resulta ser muy atractiva. No porque necesariamente sea como la mejor para Colombia, sino porque aparece como una solución disponible en el mercado global y pues en el marco de las reformas que se puedan hacer. Sí, total. Pero ahí yo también entonces metería de pronto una matiz que me parece importante en este caso. Porque una cosa es aceptar que los trasplantes existen y otra cosa es celebrar esa lógica porque sí. Porque la misma teoría IKEA nos deja ver como los riesgos. También, o sea, nos deja ver que la recontextualización puede fallar. Pueden faltar institutional parts, doctrinal screws, ideological hooks, como dice Michael en sus propias palabras. Es decir, puede haber resistencia, puede haber un mal encaje, puede haber, digamos, eh, irritación jurídica, hasta puede haber, digamos, que una presión sobre el mismo receptor. Y eso me parece demasiado clave en un tema como la salud y las pensiones, porque ahí el problema no es solo técnico. Es decir, son campos donde el sistema jurídico se cruza con temas que ya he venido hablando en la conversación, como desigualdad social, como economía política, incluso como la legitimidad democrática y también, digamos que
se podría dar un conflicto distributivo. Sí, total, y además, pues como lo veíamos en clase y pues con las relatorías de los compañeros, pues lo dice muy bien, porque la indignación frente a las normas good enough era comprensible, porque esa idea supone concebir el derecho como un objeto técnico trasladable, pero al mismo tiempo, ese mismo escrito del que te estoy diciendo hace un matiz interesante sobre que Colombia tiene una historia jurídica pura, pues que tampoco tiene una historia jurídica pura, aislada o completamente autóctona, sino que desde la formación constitucional misma hubo recepción de ideas externas. Entonces el problema no es la circulación en sí, sino cómo se transforma lo que circula, quién lo adapta y desde qué correlación de fuerzas. Es más, no nos tenemos que ir a lugares tan cercas como el 91, sino desde antes, el Código Civil, el Código de Comercio, todo el tema que tiene que ver como con temas tributarios, todo se ha adaptado. Ajá, total. Sí, miren, yo en este caso yo diría algo así. Yo diría que las reformas sociales colombianas pueden leerse como un trasplante, no porque sean copias sin más, sino porque están insertas en circuitos globales de circulación normativa, donde ciertas soluciones aparecen disponibles, legibles y legítimas, antes incluso de que el debate nacional termine de formular su propio problema. ¿Qué piensan ahí? Sí, a mí eso me parece increíble y creo que ahí ya venimos a otro segmento y es en sí sobre la teoría IKEA y la lógica del good enough. Entonces, a mí me parece que aquí está el corazón del podcast, ¿sí? Porque la teoría IKEA es provocadora, precisamente porque no se limita a decir el derecho viaja, sino que dice algo un poco más fuerte que básicamente es que en la globalización el derecho puede empezar a parecerse a un producto estandarizado, como estamos diciendo, un supermercado normativo listo para transporte, venta y ensamblaje. Y ahí la metáfora del mueble funciona súper bien porque una reforma viene con instrucciones generales, promete funcionalidad, eficacia, modernización y asume que luego el país receptor puede terminar de armarla y ver pues qué pasa. Sí, total, así estoy totalmente de acuerdo contigo, Sofi, porque la metáfora es excelente, pero además me parece que es mega excelente porque muestra que el formalismo no es necesariamente, ¿cómo decirlo?, como tonto, porque Michaels insiste e insiste en que muchos críticos confunden el formalismo con el funcionalismo. Y el modelo IKEA no dice tanto que las reglas van a producir exactamente el mismo resultado en todas partes, sino lo que dice es que pueden circular como formas relativamente vacías, relativamente formalizadas y suficientemente abiertas para ser llenadas de nuevo en otro contexto. Por eso él dice que la teoría es sorprendentemente exitosa como concepción formalista. Entonces eso me parece súper claro que hayas tocado eso como metáfora. Claro, y mira, y de hecho ahí me parece que aparece un punto finísimo, ya que una regla formalizada puede viajar justamente, pues porque pierde esa densidad contextual, ¿no? Si una institución está demasiado pegada a su cultura de origen, a sus prácticas, a su historia, pues al final va a ser muy difícil de trasplantar, ya que simplemente no va a pegar por esas características. En cambio, si se la presenta como un artefacto, como, no sé, como un diseño, como un documento, un formulario, como un procedimiento, es como se la puede hacer circular mucho más fácil. Michaels incluso recoge esa idea de que las reglas vacías, o sea, de que deben viajar como más como artefactos que como proposiciones. A mí ese punto me parece súper fuerte porque nos muestra que el éxito del trasplante sí o sí depende en parte de vaciar el significado. Entonces ahí yo empiezo a ver un problema enorme para las reformas a salud o pensiones, porque cuando tú formalizas demasiado una institución social compleja, la vuelves más exportable, pero también la vuelves más plana. Entonces lo que viaja mejor no necesariamente es lo que mejor capta la realidad del país al que llega la norma. Sí, pero yo siento que, aunque Michaels diría que la alternativa también es costosa, siento yo, porque él lo plantea de manera muy franca. Dice que una reforma verdaderamente tailor-made, digamos que requiere muchísimo conocimiento local, muchísimo conocimiento interdisciplinario, mucho tiempo, muchos recursos, acceso a muchos materiales y también esa formación muy profunda de los reformadores.
Y digamos que muchas veces esos costos son prohibitivos o los reformadores, digamos que no están dispuestos a asumirlos. Entonces ese good enough aparece como una solución pragmática, porque aparece como una solución pragmática y se da como mejor una forma razonablemente funcional que una espera eterna por la norma perfecta, digámoslo así. Y eso sirve pues para pensar la retórica reformista en Colombia, creo yo, porque muchísimas veces se dice algo así como, no sé, este sistema no puede seguir así, urge intervenir, hay que corregir incentivos, hay que adoptar mejores prácticas, ese tipo de cosas. Ese lenguaje no siempre tiene forma de coerción abierta, o sea, a veces opera como sentido común tecnocrático. Y justo por eso la teoría de equidad es útil, porque muestra cómo la estandarización puede presentarse ya no solo como una imposición, sino como una racionalidad práctica al final. Ujú. Pero ahí también hay ideología, o sea, no es solo costo. La propia lectura deja claro que detrás de esta lógica hay una cierta visión de reforma legal y una cierta ideología de modernización. Entonces, la introducción de Michaels parte precisamente de los reportes del Banco Mundial y de la idea de que pueden pues, identificarse como best practices que mejoren el sistema legal de cualquier país sin importar mucho su cultura, su nivel de desarrollo, su contexto. Y esa idea es una provocación para el derecho comparado porque presume que el éxito del trasplante es relativamente independiente de las condiciones del país receptor. Sí, total, pero ahí también hay que tener, yo siento que cuidado porque incluso alguien como Michael no se queda simplemente criticando eso. Él en una parte dice, la crítica comparatista puede ser exagerada o mal dirigida si no se entiende por qué esa lógica formalista puede funcionar en la globalización. O sea, digamos que no nos invita a abrazar ciegamente la estandarización, pero sí a tomarla en serio como un fenómeno real. Y eso yo siento que para el análisis de las reformas colombianas, precisamente salud y pensiones, que son las que estamos viendo, es súper importante, porque no basta con decir esto está mal porque viene de afuera, sino que toca explicar por qué modelos así siguen siendo atractivos, eh, siguen circulando tanto y siguen, digamos que, logrando instalarse en sistemas como el colombiano. A mí me parece que uno de esos motivos es que las piezas no viajan solas, o sea, viajan en paquetes. Michaels habla incluso de product lines, o sea, pues las líneas de producto, igual que en IKEA, o sea, una pieza combina con otras. En derecho, una técnica de reforma combinada con otras reformas afines, con otros códigos, con otras instituciones, otras métricas y pues, no sé, demás dispositivos de gobernanza, por ejemplo. Entonces, una reforma a salud o pensiones puede volverse más legible si hace como juego con otros lenguajes globales de gestión pública, sostenibilidad fiscal o, no sé, o diseño institucional. Ujú. Y ahí entra algo que me interesa un montón y es el encaje no solo es jurídico, sino que también es narrativo. O sea, una reforma parece más razonable cuando puede contarse como parte de una familia de soluciones conocidas. Y eso la vuelve políticamente defendible y ahí es donde la lógica global pesa. Si una medida puede presentarse como moderna, comparativamente informada, alineada con estándares internacionales y pues técnicamente robusta, gana autoridad. Total, total. Entonces, yo siento que si uno aterriza esto a Colombia, la lectura no sería necesariamente nos impusieron una reforma, sino más bien, digamos, ciertas piezas normativas se vuelven más eh, disponibles y más defendibles porque ya vienen legitimadas desde un mercado global de soluciones. Es decir, el trasplante no opera solo por coerción, sino que también opera por la circulación de prestigio, por emulación, por aprendizaje, por experticia y también por esa fuerza del lenguaje técnico. Eh, Ese punto además dialoga con la literatura de difusión transnacional, la cual es la coerción, competencia, aprendizaje y la emulación como mecanismos por las cuales digamos que las políticas circulan. Incluso allí, digamos que se señala que organismos financieros internacionales pueden condicionar reformas
aunque la evidencia sobre su impacto directo sea mixta, por así decirlo. Sí, y mira que, o sea, eso es clave, ya que no necesitamos demostrar una orden directa para sostener que hay influencia global. O sea, basta con mostrar que el campo de lo pensable y lo reformable ya está estructurado por los modelos, los rankings, las categorías y estándares que circulan fuera de la frontera nacional. Total, y acá siento que podríamos entrar a otro segmento, porque aquí digamos que Ok. la pregunta cambia un poco. Digamos, aquí ya no es solo cómo viajan las normas, sino por qué nos cuesta tanto ver ese viaje. Entonces, y una respuesta fuerte del curso y de lo que hemos hablado a lo largo del curso sería por el nacionalismo metodológico, o sea, por esa Claro. costumbre de pensar que el Estado es el contenedor neutral de lo jurídico y que por tanto una reforma a salud o pensiones es por definición un asunto interno colombiano. Ajá, sí, y el problema es que esa mirada deja por fuera todo el entorno transnacional que estructura la reforma. Entonces deja por fuera la circulación de expertos, las recomendaciones, los indicadores, las redes de gobernanza, el papel de los organismos internacionales, el lenguaje de sostenibilidad, incluso el modo en que el problema ya llega preformateado. Entonces la reforma parece interna, pero en realidad está atravesada por capas globales. Mira, y ahí yo siento que Hunt ayuda muchísimo. O sea, él dice que que la globalización ha producido una discrepancia creciente entre problemas transnacionales o desterritorializados, si esa es la palabra, la dije en sí, y herramientas jurídicas tradicionales territoriales. Además, muestra cómo la autoridad transnacional ya no está monopolizada por los estados. O sea, con el tiempo los estados empezaron a compartirla con organizaciones internacionales, instituciones funcionales y hasta regímenes privados. Y en la globalización eso se acelera. O sea, aparecen estructuras de gobernanza transnacionales, en redes, arreglos informales y regímenes privados que complementan o incluso alteran el sistema estatal ya preestablecido. Sí, y Juanma, eso que tú dices me parece demasiado útil porque digamos que muestra que la pregunta ¿quién hizo la reforma? Ya no puede responderse solo con el Congreso o el gobierno. O sea, claro que formalmente la reforma se tramita en Colombia, pero el espacio de autoridad que la hace posible es mucho más amplio. Entonces, hay una producción de conocimiento, una circulación de estándares, lenguajes de gobernanza y además hay unas formas de legitimidad técnica que vienen desde una escena transnacional. Y eso además conecta con Twining porque él insiste en una visión antirreduccionista y compleja del fenómeno jurídico global. Entonces dice que no tenemos todavía una gran teoría que capture todo, pero sí sabemos que simplificar en exceso produce pues generalizaciones falsas y pues de una u otra manera superficiales y etnocéntricas. Entonces también muestra que los procesos de difusión pueden ser de múltiples fuentes, con múltiples agentes, trayectorias, reexportaciones, etcétera. Entonces, pensar en una reforma social como si fuera un acto exclusivamente municipal es metodológicamente, por decirlo así, como pobre. Sí, total. Mira, y algo chévere de Twining es que nos obliga a pensar en todos los elementos que pueden, o sea, difundirse al final, o sea, no solo las normas, ya que pueden difundirse ideas, instituciones, prácticas, no sé, métodos, ideologías, estructuras, no sé, y muchas más cosas. Eso amplía mucho el análisis. Entonces, incluso si uno no puede mostrar una copia textual en salud o pensiones, sí puede preguntar si se, no sé, si se difundió una racionalidad regulatoria, o sea, una técnica de administración o una, no sé, una forma de imaginar el problema simplemente. Sí, total. Y ahí yo personalmente diría que el nacionalismo metodológico falla porque confunde ese locus formal con origen real del problema y con arquitectura real de autoridad. Es decir, una reforma puede ser formalmente nacional y al mismo tiempo transnacional en su genealogía, también en sus lenguajes, también en sus instrumentos y principalmente también en los criterios de validación.
Además, si seguimos solo en clave nacional, perdemos de vista las asimetrías, porque no todos los países participan igual en la producción del reservorio global de normas. Entonces, unos exportan más modelos, otros importan más y así sucesivamente. Entonces, unos producen estándares, los otros reciben y ahí aparece la crítica más política. Entonces, no toda circulación normativa es horizontal. No, claro, sí, total. Claro, y o sea, sí, y mira que una de las relatorías que habíamos visto en clase va directo a eso, ya que, o sea, se plantea que si el derecho internacional y el derecho comparado operan dentro de una arquitectura global ya por sí desigual, entonces hay que preguntarse si realmente existen estándares universales neutrales o si toda norma global produce inevitablemente jerarquías de centro y periferia. O sea, esa pregunta a las reformas sociales colombianas, o sea, trasladada a las reformas sociales colombianas me parece brutal. O sea, estamos adoptando soluciones porque son las mejores para nuestra estructura social o porque ya vienen instaladas como lo razonable desde centros de producción normativa más poderosos. Sí, eso es muy interesante. Entonces, pues yo la verdad, resumido así, una crítica específica al nacionalismo metodológico, yo decía que es que creer que las reformas de salud o las reformas de pensiones en Colombia son puramente internas, porque eso es ignorar que hoy las fronteras jurídicas relevantes no coinciden simplemente con el territorio estatal. No sé a ustedes qué les parezca eso. Pues yo siento que así, eso sería como la crítica principal de todo lo que hemos hablado del nacionalismo metodológico. A mí me parece brutal. Y ahí, de nuevo, creo que deberíamos hablar ya de otro segmento, que es la autoridad transnacional, la inclusión y la exclusión. Entonces yo acá metería a Lindahl porque me parece que ayuda a radicalizar la discusión. Entonces Lindahl dice algo muy importante para mí, que es incluso los órdenes globales siguen organizando inclusión y exclusión. O sea, el hecho de que una arquitectura normativa supere la distinción doméstico-extranjero no significa que deje de tener una adentro y una afuera. Entonces, para mí lo que cambia es la forma de trazarlo. En lugar de fronteras nacionales estrictas, aparecen límites distintos que cuentan como problema, qué conductas importan, qué sujetos se llegan a reconocer, qué tipo de vida se vuelve inteligible dentro del orden del que estamos hablando. Totalmente, y eso siento que es muy útil para pensar en estas reformas, porque una reforma no solamente se redistribuye recursos o redistribuye competencias, sino que también define qué tipo de población ve, qué riesgos considera centrales, qué noción de bienestar privilegia, qué tipo de ciudadano imagina, qué expectativas reconoce como legítimas. Entonces, si la reforma viene atravesada por modelos globales, también puede venir con una forma específica de incluir y de excluir. Pero súper bien hay que meter a Lindahl porque ese tema es importantísimo. Sí, total. Y Lindahl, de hecho, usa el ejemplo de la OMC para mostrar que un orden global puede organizarse como unidad de lugares jerárquicos, o no, perdón, lugares jurídicos. Ya me confundo. Entonces, en ese caso, el mercado global y no sé, y aún así excluir otras formas de vida y otros espacios considerados importantes por quienes lo resisten, no sé, la creación del mercado mundial marginaliza otros lugares y otras prioridades. Entonces, en nuestro tema, la pregunta sería, ¿cuándo la reforma social se organiza desde ciertos parámetros globales? O sea, ¿qué cosas quedan marginalizadas como secundarias o improductivas? Exacto. Por ejemplo, imaginemos una lógica de reforma que privilegia sostenibilidad fiscal, eficiencia administrativa, trazabilidad de beneficios o incentivos de mercado. Puede que todo esto sí sea súper importante, pero al mismo tiempo se invisibilizan otras dimensiones, ¿saben? Cuidado, desigualdad territorial, trabajo informal, economías familiares, acceso diferencial, incluso la experiencia cotidiana de los usuarios. O sea, la reforma incluye ciertas preocupaciones y excluye otras que son fundamentales en un ordenamiento como el de nosotros. Total. Y Lindahl además insiste en algo que me parece espectacular, y es que toda configuración normativa ordena el quién, el qué, el dónde y el cuándo. Es decir, toda esa legalidad dibuja esos límites. Entonces las reformas no solo son paquetes institucionales, sino que también son
formas de ordenar temporalidades, también de ordenar los sujetos y los espacios. En pensiones, digamos, por ejemplo, la pregunta por quién cotiza, cuándo, cuánto tiempo, a qué trayectorias laborales, mientras que en la salud es quién accede, bajo qué rutas, qué riesgos se priorizan, en qué territorio y con qué tiempo de espera. Entonces, siento que todo eso está normativamente configurado y me parece totalmente espectacular, totalmente brutal lo que dice Lindal sobre eso. Sí, y eso de hecho me permite como meter otra pregunta, o sea, ya que si esas configuraciones vienen medidas por estándares globales, o sea, se está representando a Colombia desde sus propias, no sé, de sus propias fracturas sociales, o se le está traduciendo a una gramática más manejable para un orden transnacional, porque ahí puede haber una pérdida fuerte de lo que sería, no sé, el espesor político. No, total. Y además aparece el problema democrático. Entonces, si la Sí. reforma se legitima por estándares técnicos globales, el disenso local puede quedar muy fácilmente, pues, retratado como atraso, ¿saben? Y también como un tema de irracionalidad y defensa de privilegios. Entonces, ahí la técnica funciona como forma de autoridad. Y eso conecta muchísimo con lo que decía una de las relatorías, y es que lo político no desaparece cuando entra la técnica, sino que muchas veces simplemente se vuelve menos visible. Totalmente. Y yo siento que ya para cerrar, digamos, este fragmento en el que hablamos principalmente de lo que se incluye y lo que se excluye, digamos que siendo que Linda nos deja eh, como una advertencia, como abran los ojos para este tema, y es que una reforma globalmente informada no deja de excluir solo porque se presente como técnica moderna universal, sino que siento que al contrario, justamente por esa apariencia puede excluir con mucha más facilidad, siento yo. Claro, Sí, claro, claro. claro, totalmente. Yo creo que este es también un buen momento ya para introducir el otro segmento, justo como decías, del cual vamos a hablar sobre el IKEA hacking colombiano, los jueces, los actores locales y la reinterpretación. Y Sí. pues aquí me parece justo que viene algo muy importante y es que el país receptor no es pasivo. Y eso también lo dice Mike Michaels con la idea de IKEA hacking. O sea, igual que la gente compra un mueble de IKEA y luego lo arma distinto, lo mezcla o lo transforma o le da otro uso, el derecho trasplantado también puede ser reusado creativamente por el sistema receptor. Puede que el donante no quiera eso, pero el receptor lo adapta a sus necesidades finalmente. A mí la verdad, pues digamos que esta parte me encanta porque evita los dos extremos. Yo siento que evita tanto la ingenuidad tecnocrática de pensar que la reforma viaja intacta, como el victimismo total de pensar que el receptor no hace nada. Digamos que en la recontextualización pasan cosas. Los jueces interpretan, las cortes constitucionales reconducen principios, los actores litigan, la burocracia traduce, el Congreso negocia y los movimientos sociales resisten. Entonces, yo siento que el trasplante nunca aterrizará ni nunca aterriza en un vacío. Y eso es clave para Colombia porque si algo caracteriza al derecho colombiano, especialmente en cambios sociales, es precisamente la fuerza de la interpretación judicial y constitucional. Entonces, aunque una reforma llegue con un diseño relativamente estandarizado, los actores locales pueden someterla a lectura constitucional, a control judicial y adaptaciones institucionales, lo cual sería una forma muy potente de hackeo local. Sí, mira, y además el propio argumento formalista de Michaels da pie para eso. O sea, él dice que a veces las reglas más formales, o sea, menos densas en significado intrínseco, no solo viajan más fácil, sino que también son más abiertas a adquirir sentidos distintos en contextos diferentes. O sea, paradójicamente, la misma vaciedad que permite su circulación también abre la puerta a su resignificación local, lo cual me hace mucho sentido. Exacto, y eso me parece también súper importante porque si una reforma a salud o una reforma a pensiones llega muy marcada por un lenguaje global, eso no significa que ese lenguaje vaya a imponerse de manera intacta, porque puede ser absorbido y después
puede ser desviado. Además puede ser también reinterpretado a la luz de la igualdad material, de la dignidad, de la solidaridad, del mínimo vital. Tiene que tener en cuenta el enfoque territorial, la protección reforzada e incluso lo más importante que son los derechos fundamentales. Y ahí siento que los jueces cumplen un papel de gran importancia. Yo incluso diría que ese hackeo no es solo judicial, sino también es social. Lo que les estaba comentando antes, o sea, las organizaciones, los sindicatos, los movimientos de pensionados, todos estos actores también participan en recontextualizar la norma. Entonces, la reforma no aterriza solo en un código, sino que aterriza en un campo social donde se la pelea y donde la gente mira a ver cómo si está funcionando o no. Sí, totalmente. Claro, mira, y ahí se nota porque la teoría IKEA es útil, o sea, bastante útil, creo, pero insuficiente si se la usa de una forma muy plana. O sea, sirve para ver cómo viaja la pieza, pero luego toca ver qué pasa cuando la pieza entra en una sociedad desigual, litigiosa, constitucionalizada y políticamente conflictiva, como pues es nuestra sociedad colombiana. Totalmente, eso sí. Sí, sí. Entonces, yo personalmente diría que partiendo de esa base, digamos que en Colombia entonces las reformas sociales pueden ser pensadas como trasplantes, sí, pero como trasplantes inestables. Es decir, no como copias cerradas, sino más bien como ensamblajes disputados, donde la pieza global, digamos que llega con una cierta promesa de orden, por así decirlo, pero luego entra a una ecología jurídica y política que la modifica, diría yo, siento yo. Sí, y eso tiene una implicación que para mí es súper importante, y es si la norma puede ser hackeada, entonces el debate no es simplemente estar a favor o en contra, sino es pensar quién tiene la capacidad de intervenir en su recontextualización, porque si solo hackean los actores fuertes, pues el trasplante sigue produciendo jerarquías, porque entonces es él puede y yo no, pero si el sistema realmente permite una reapropiación más democrática, pues ahí la historia cambia total. Mm, ahí sí, Claro, claro, sí. Y eso me parece un cierre buenísimo para este segmento. O sea, el problema no es solo de origen de la norma, es más bien de control sobre el destino, sobre qué va a pasar cuando esta norma llegue al país de destino, qué van a hacer con ella. sí, Eso total. pienso. Y Sí, más un total. país como Colombia, más un país como Colombia. Sí. Total, y yo creo que eso nos ayuda ya como a ir haciendo una conclusión y me gustaría terminarla con una pregunta. Entonces, ¿la reforma es propia o es un ensamblaje global? Entonces, Mm, yo cerraría diciendo que este tema nos deja una intuición muy fuerte. Una reforma a la salud o al sistema pensional en Colombia no debería pensarse solo como un acto interno del Estado, como lo hemos dicho en toda la conversación, pero tampoco una simple imposición externa, sino que más bien hay que verla como un punto de cruce entre los modelos globales, entre los lenguajes técnicos, la circulación de normas, las estructuras de autoridad transnacional y los procesos intensos de adaptación local que podemos ver. mm. Hmm, sí, y en esa lectura la teoría IKEA sirve muchísimo porque permite ver cómo ciertas soluciones jurídicas se descontextualizan y se formalizan. Se vuelven piezas relativamente vacías, entran a un supermercado normativo global y luego se reensamblan en contextos totalmente distintos. Pero al mismo tiempo, esa teoría también muestra los límites del proceso, o sea, el mal encaje, la resistencia que se genera, la falta de piezas, la irritación, la hegemonía y la posibilidad del hackeo, que era lo que estábamos hablando antes. Sí, total. Y además yo siento que esta conversación, aunque pasó por varios segmentos y por varios temas, digamos que en una parte nos obligó a desmontar el nacionalismo metodológico, porque aunque las reformas, digamos que se presenten como decisiones soberanas del Estado colombiano, están profundamente inscritas en un entorno transnacional de autoridad, de experticia y circulación normativa. Y además Handel lo muestra muy bien, y es que la soberanía territorial ya no alcanza para describir por sí sola dónde reside la autoridad relevante. Y eso me pareció a mí clave de nuestra conversación. Sí, total, pero pues
tampoco queríamos terminar siendo pesimistas, ¿no? Porque el sistema receptor no es una tabla rasa. Y eso es muy importante. La recontextualización existe y con ella la posibilidad de reinterpretar, de reensamblar y hasta de subvertir la función original de la pieza importada también. Entonces, como estamos hablando, ahí entran jueces, cortes, movimientos sociales y actores políticos locales para que todo esto se pueda dar. Claro. Y, o sea, entonces tal vez la mejor forma de decirlo es esta. Las reformas sociales en Colombia pueden parecer internas, pero no nacen ni circulan en un vacío nacional. Y aunque puedan venir empaquetadas como soluciones globales, tampoco se quedan intactas cuando aterrizan acá. Total. Y Sí, además no son puramente propias, pero tampoco son simplemente ajenas. sí, para mí son ensamblajes, o sea, indudablemente. Y ensamblajes profundamente políticos, cabe resaltar. Ajá, sí, Claro, totalmente. Y, y eso, digamos que partiendo de todo lo que hemos visto en el curso, y es una frase pequeña y es que el derecho nunca viaja inocentemente. Yo sí, siento que total. esa es la conclusión más importante y es que el derecho nunca va a viajar inocentemente. Total, Sí, es, total, total. es cierto, sí. Bueno, yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Fue una conversación muy chévere. Muchas gracias por hacer parte, Sofía, por hacer parte, Juan Manuel. Siento que tocamos varios puntos que son muy importantes. Espero les haya gustado conversar, espero les haya gustado hablar de lo que piensan, poder conversar sobre nuestros propios pensamientos. Y a ustedes, audiencia, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, Nico, a ti, que estén bien. Gracias.